It disappear. You disappear whenever you start the recording sometimes. Like right now. I do. Yeah. I'm magic. Yeah, you are. Let's see if we can get that PowerPoint to come on up there now. Come on, PowerPoint. It says no. Do you see it? Sí. Ok. En este pasaje en Corintios capítulo 11, versículo 3, Pablo explica a los corintios qué es la manera correcta a tomar la cena del Señor. Él dice, porque yo recibí del Señor, en otras palabras de Jesús, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros, y su texto dice, es partido, pero el más anciano texto no dice es partido, dice es para ustedes. Hacer esto en memoria de mí. So, estas acciones de Jesús como con el pan constituye un memorio, de su muerto, de su muerto en la cruz, de su sufrimiento, porque era el pan de aflicción, el pan de sufrimiento. Y después, él dice, asimismo tomo también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que beberéis en memoria de mí. So, es una acción de memoria, es un rito de memoria. La cena del Señor es diferentes cosas. Es un memorial en este pasaje. En versículo 26 es una proclamación, una anunciación. Él dice, porque todas las veces que comeréis este pan, beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. So, en versículos 24 y 25 es un memorial, y en versículo 26 es un anuncio, una proclamación de su muerte, una proclamación de el poder de la muerte de Cristo a perdonar los pecados de los hombres. Cuando comemos la cena del Señor cada domingo, hablamos a todo el mundo, creemos que la muerte de Cristo tiene poder a perdonar nuestros pecados por todos los siglos. Es una proclamación, un anuncio concerniente a nuestra fe en la muerte de Cristo. So, los corintios comieron la cena
como una comida natural en sus casas, como una fiesta natural, con sus divisiones en una manera malo en los ojos de Dios. They were selfish in what they were doing. Eran egoístas en lo que hacían. En versículo 27, él dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Now, indignamente es un adverbo. Adverbo. Un adverbo modifies a verb. Modifica un verbo. Un adverbo modifica un verbo. Un adverbo modifica un verbo solamente. No puede modificar a noun. Un nombre. No, Sustantivo. no puede modificar un nombre. ¿Ok? So, Sustantivo. hay dos verbos en este versículo 27, comiere y bebiere, hay los verbos. So, la palabra indignamente es un adverbo, está modificando comiere y bebiere. La palabra indignamente explica cómo comiere y cómo bebiere, en qué manera comiere y en qué manera bebiere. ¿Sí? En la iglesia de los Corintios es en la manera de divisiones, no en la manera de unidad. ¿Sí? Esta es la razón que los corintios estaban comiendo y bebiendo indignamente, en una manera indigna. ¿Sí? La palabra indignamente, un adverbo, no describe una persona o un persona, describe la manera de comer y beber, porque es un adverbo. Ese es parte del lenguaje en español y también parte del lenguaje en griego. Un adverbo no puede modificar nombres, no puede modificar una persona por un persona, pero explica cómo comiere, cómo bebiere, con respecto a la voluntad de Dios, con un mente de unidad o con piensas de división contra de sus hermanos y hermanas. En el contexto, los corintios eran comiendo indignamente porque eran comiendo en grupos separados, en demostración de división y no en demostración de unidad. Now, hoy, cuando una persona piensa en su mente, esta semana yo pecó, yo pienso veces I yelled at my wife. Okay, sorry, you cut out a little bit. Start again, please. I yelled at my wife. Digamos, si yo le grité a mi esposa, I hit my child in anger. o si yo le pegué a mi hijo en enojo, I shouted at the neighbor. o si yo le grité al vecino. And so now I'm unworthy to eat the Lord's Supper. Yo soy indigno de comer la cena del Señor. But en este pasaje, No habla de esto. en este pasaje la palabra no es indigno, una descripción de una persona,
es indignamente una descripción de la manera de comer o de beber. Entonces, this is a misunderstanding based on a misunderstanding of this word. Entonces es un malentendido basado en un malentendido de esta palabra. Pero hay unas veces cuando una persona no necesita comer la cena. La cena es una representación de comunión entre de yo y Dios, entre de usted y Dios. Cuando una persona oye el Evangelio y obedecer el Cristo, de este momento tiene comunión con Dios. Unos pasajes rápidamente concerniente espiritual comunión. Primero de Juan capítulo 1, versículo 3. Primero de Juan capítulo 1, versículo 3. Señor Wilder, por favor. Lo que hemos visto y oído, eso os lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Okay, cuando una persona oye el Evangelio y obedecerlo, la persona tiene comunión con el Padre y con su Hijo, y también en versículos 3 con otros cristianos. ¿Sí? Comunión es una relación espiritual entre de un cristiano y Dios, y un cristiano y otros cristianos que tienen la misma relación con Dios. ¿Sí? So, comunión es una descripción de una relación entre de personas y Dios. Si es una relación verdadera de Dios, en esta persona puede comer la cena del Señor. Pero mira versículo 6 en 1 de Juan capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si una persona está andando en tinieblas, está pecando continuamente, no tiene un corazón de arrepentimiento, esta persona no más tiene comunión con Dios verdaderamente, y esta persona no necesita mentir a Dios y a la iglesia comiendo la cena del Señor. ¿Ok? So, el razón por un hombre o una mujer quienes andando continuamente en tinieblas no comer la cena es porque ella o él no tiene verdaderamente comunión con Dios cada día de la semana. ¿Sí? Porque versículo 7 en la misma capítulo, o el mismo capítulo, pero si andamos en luz, si continuamente tratamos de obedecer la ley de Dios, tratamos mucho a hacer la voluntad de Dios, andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, continuamente. ¿Sí? So, todos tienen pecados, un pecado aquí, otro pecado acá, pero no andamos
continuamente en pecado, no andamos continuamente en el tinieblas. So, si una persona está andando continuamente en tinieblas, no necesita comer y beber la cena del Señor, porque es una mentira, ¿verdad? Es una mentira. Si no tengo comunión, no necesito comer la cena del Señor. But this has nothing to do with the word unworthily in verse 27. Esto, lo que digo, no tiene nada que ver con la palabra indignamente que se encuentra en el versículo 27. Ok, en versículo 28 él dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Pruébese cada uno a sí mismo. Es una examinación de su corazón, examinación de sus acciones, your attitudes. Sus actitudes, sí, concernientes sus hermanos y hermanas en la iglesia. Es la cena del Señor para mí, este domingo, una acción de unidad con mi Dios y con mis hermanos y hermanas. Este es una manera dignamente, ¿sí? So, ¿describe la palabra indignamente una persona? ¿Sí o no? No. ¿Describe la palabra indignamente una manera de comer o de beber? Sí. Sí. Ok, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, ¿sí? Es la misma palabra en 27, es la manera de comer y beber. Porque el que come y bebe indignamente, juicio, come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Aquí yo pienso que el cuerpo del Señor significa la iglesia del Señor, los otros cristianos. Porque en el contexto, discerniendo el cuerpo del Señor es una acción de unidad, ¿sí? But these people were being selfish and divisive in what they were doing. Pero estas personas eran egoístas y divisionistas en lo que hacían. Unas personas piensan que durante la cena del Señor necesitamos pensar solamente concerniente el cuerpo de Cristo en la cruz. Necesitamos formar una pictura en nuestras mentes de Cristo muriendo en la cruz. Si no puedo pensar concerniente esta pictura todavía durante la cena, then estoy comiendo y bebiendo indignamente. No. Hay muchas cosas concerniente que podemos pensar durante la cena. Puedo pensar concerniente mi gracias a Dios por su sacrificio. Puedo dar gracias a Dios por su amor, amigo, por su sacrificio, por la obediencia de Cristo, por mi comunión, mi relación de Dios, por muchas cosas. Es bueno pensar concerniente la forma de Cristo en la cruz, pero es un memorial, es una proclamación y también es una comunión con los otros cristianos. Podemos pensar concerniente mis hermanos y mis hermanas. Este es mi hermano en Cristo.
Él tiene comunión con Dios, así mismo que yo tengo comunión con Dios. Somos hermanos en una relación con uno con otro y cada uno en una relación con Dios también. ¿Ok? So hay muchas cosas que pueden pensar concerniente durante de la cena del Señor. Ok, momento. Ok. Necesito llamar, hago un llamo en el teléfono. Momento. Muy bien. Sacudo. Para. Eso de la cena del Señor es muy importante, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, no, ustedes, ninguno de ustedes estaba, o tal vez Wilker estaba cuando nosotros hicimos unas lecciones acerca de la cena del Señor, cuando participaban en la mañana y en la noche los hermanos, y ese fue un asunto de gran conversación, porque si en la vista todos tomaban en la mañana y en la noche, ¿recuerdan? Y ahora no, ¿por qué no? Buena plática. Y las cosas también a veces uno se deja guiar por el ejemplo de otro, Sí, y no por lo que la Biblia dice. sí. Yo creo que la mayoría eso nos pasó porque yo no hacía eso, pero ya después cuando yo vi, si él lo hace, entonces no hay problema, Ajá. yo lo voy a hacer también. Sí. Y nosotros lo hicimos por un tiempo mientras llegamos a una confusión en nuestra mente y nuestra conciencia para no causar división y no causar problemas. Pero después de un tiempo de estudiar la Biblia llegamos a la conclusión que no nos sentíamos cómodos hacerlo y dejamos de hacerlo. Pero la gente nos preguntaba, ¿y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Y les explicamos, entonces menos gente empezó a hacerle menos. Ahora creo que nadie lo hace, pero... Ahora ya ni participa. Ese es un mejor problema porque allá en Izabal, como hay varias congregaciones, por ejemplo, en barrio se hace en Acaba, digamos. Sí. En la noche se hace en Coyacó, es un ejemplo. Sí. Y se participa, los que participan en Puerto Banos, van unos 5 de ellos de Puerto Banos, ya participaron allí y vuelven a participar en la noche. Y así es la costumbre. Sí. Nosotros llegamos a la conclusión que no es algo que podemos decir que es pecado si lo hacen, pero tampoco la conciencia lo permite para nosotros, porque no es un ejemplo bíblico de la autoridad de hacerlo. Sí, y ellos se basan en donde dice, bueno, algunos se basan en donde dice que y todas las veces que la bebieres. Pero eso es incorrecto. Sería bueno preguntarle acerca de ese punto, ¿verdad? ¿Qué es? Porque eso es un mal uso, así como es un mal uso de indignamente. ¿De qué está hablando? Todas las veces. ¿Está hablando de todas las veces que se reúnen o está hablando de todas las veces que participan? Entonces no está diciendo todas las veces que se reúnan participen. Cada vez, todas las veces que participen, hagan tal cosa. ¿En qué está hablando el texto, verdad? Eso es lo que dice Wilder. Muchas veces nos basamos en lo que hacen los demás y no hemos visto lo que dice el texto. Como los sectarios también toman ese pasaje. Tienen todas las veces, dice, bueno, entonces nosotros vamos a hacer cualquier día, siempre lo hagamos. Ok, lo siento mucho. Yendo más allá de lo que dice. No hay problema. Mi mamá tiene mucha enferma y tenemos problemas con mi mamá. Ella está en el hospital tan temprano por la mañana
y ahora es en nursing home, how do you say nursing home? Una casa de ancianos. Sí, y está muriendo despacio, pero hay problemas con los doctores ahora. Sí, necesito salir ahora por hoy y No hay problema, hermano. mañana puedo comenzar otra vez, ¿ok? Excelente. Podemos orar si quieres. Gracias. Sí, vamos a orar por la situación. Do you want us to pray now before you head Sí, out? sí, por favor. Okay. Would you like me to do it in Spanish or English? Either way. Okay, In voy a Spanish. orar. I'll pray slowly. Vamos a orar, Okay. ¿sí? Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, venimos esta tarde, Padre, dándote gracias por ser nuestro Dios y por ser muy bueno para con nosotros. Y sabemos, Padre, que es esa bondad que nos has dado a nuestras madres, nos has dado, Padre, nuestras familias, nos has dado, Señor, el amor especialmente que encontramos en Cristo. Y por eso nos unimos esta tarde con nuestro hermano Dan, para que él sientas tu presencia, para que él sienta tus fuerzas, para que él tenga tu sabiduría, Señor, para poder responder a esta situación como debe, Señor, como un hijo tuyo. Gracias te damos, Padre, por su mamá, nuestra hermana Dari, porque sabemos también que ella, así como su papá, nuestro hermano George, te han servido, ella te sirvió por muchos años, te ha servido, Señor, ella es una hija tuya, y eso nos da esperanza y nos hace ver las cosas de otra forma. Bendícela, Padre, para que ella tenga consuelo, para que ella no sienta dolor, para que ella, Señor Padre, también tenga esa paz en su corazón y en su mente, y que ella vea a su familia siempre con ella, amándola, Señor Padre. Por favor, sé con la familia. Gracias por nuestro hermano Dan, bendice a él y a su familia y a nuestra hermana, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano y hermana. Pues nada, vamos a mantener siempre en oración su situación. Hasta mañana. Vale, Dios me lo bendiga, hermano. Nos vemos.